Bueno, nos convoca Tito. Tito es una carta conocida como pastoral, porque el apóstol Pablo le escribió a Tito, que era un joven pastor en la isla de Creta, y también a otro joven, a Timoteo. Eso lo encontramos en las cartas primera y segunda de Timoteo, que las vamos a estudiar después de Tito. Entonces ahora tenemos a Tito. Tito era un gentil, o sea que Tito no era judío, y una característica que llama un poco la atención es que no era circuncidado. O sea, es normal que no fuera circuncidado porque no era judío, pero vivió en una época donde había muchos judaizantes y los judíos querían que las personas aún cristianas se circuncidaran, que la circuncisión era una señal, una marca que tenía el pueblo judío. Pero luego Dios empezó a trabajar con toda la humanidad. Entonces, ahora la diferencia es estar en Cristo o no estar en Cristo. O sea, no es ser judío, o ser griego, o ser africano, o ser canadiense. Es estar en Cristo o no estar en Cristo. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo que estudiamos el pasaje o el libro, que muchas veces lo presionaron a él para circuncidarlo, ¿no? Pero Pablo y él y su equipo no se dieron a esas presiones porque entendían que ya no estaban bajo esa ley, sino estamos en un periodo de gracia, que es algo diferente a lo que estaba el pueblo de Israel. Si bien él no se lo menciona en Hechos, nosotros creemos, la mayoría está de acuerdo, que Tito acompañó a Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Sí se lo nombra en el resto del Nuevo Testamento unas 13 veces. Era un discípulo amado por Pablo, el cual lo consideraba como un hijo. Y ahora vamos a ver en el versículo 4 que él lo llama, ¿no? Mi hijo, era un hijo en la fe, o como a veces se usa la expresión un hijo espiritual. Era un discípulo de Pablo al cual él amaba mucho, igual que el otro joven Timoteo. Más o menos se escribió entre el año 62 y 64, más o menos. Tito, como mencioné, estaba en la isla de Creta, es la isla más grande de las islas que están en el Mediterráneo. Y en este momento, donde Pablo le está escribiendo a este joven pastor llamado Tito, la isla de Creta, la sociedad de Creta, se estaba hundiendo en la inmoralidad, ¿sí? Estaba realmente cayendo muy bajo, no solo en la inmoralidad, sino también en la deshonestidad. Eran personas deshonestas, inmorales, y también, como Pablo los va a llamar al momento, glotonas. Habían caído también en la glotonería y en la holgazanería. Así que eran vagos, corruptos, deshonestos y inmorales. Muy lindo combo, ¿verdad? Ahí va el joven Tito, fue primero con Pablo y después Pablo lo dejó. ¿Sí? Te vas a quedar acá, encargado de la obra. Vamos a ver, especialmente el próximo domingo, que él le dio algunas instrucciones específicas para que hiciera el ministerio. Pero hoy vamos a enfocarnos en 4 versículos, en la salutación o en el saludo con el cual comienza Pablo. Así que si tienen sus Biblias, me gustaría que me puedan acompañar a Tito 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es 4 versículos que si lo leen unas pocas veces les puede quedar en la memoria. Es la salutación, o sea, el saludo inicial de Pablo. Un saludo muy común en sus cartas. Él comienza presentándose, ¿verdad? Y haciendo una pequeña introducción, un saludo a aquel que iba a recibir la carta, en este caso, al joven Tito. Ahora presten atención cómo Pablo comienza esta carta. Van a ver en 4 versículos, solo en una introducción, cuánto se puede sacar de lo que es la palabra de Dios, cuánto podemos valorar de la palabra de Dios. Pablo comienza diciendo: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ustedes tienen que seguirme en el texto, ¿sí? Siempre tienen que ir leyendo el texto.
para que yo no me vaya de contexto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo, esa palabra que por ahí muchos saben que en el griego es doulos, un esclavo por amor, un esclavo voluntario, era la palabra que se usaba para el siervo o el sirviente o el esclavo de más baja categoría. Entonces, aquellas personas que tenían sirvientes, que tenían esclavos o que tenían siervos, bueno, un doulos era la persona de más baja categoría. No era el jefe, no era el mayordomo de la casa, el jefe de los demás esclavos, no, era la persona de más baja categoría. En la época de Jesús sería aquel que iba a lavar los pies de las personas que visitaban al dueño de casa. Y esto nos habla, esto apunta a su compromiso personal. Él decide servir por amor a aquel que lo había rescatado, cambiado y perdonado. Esto nos habla de sumisión. ¿Sí? Él está sometido a Cristo, su amo, al Señor, a Dios, su amo. De hecho, la palabra Señor en griego es una palabra fuerte, kurios, que significa amo o dueño. O sea, cuando ellos usaban esa expresión, no era Señor, usaban el Señor. No. Es el amo, es el dueño, es el que da las órdenes. Yo lo sirvo, yo estoy sometido a él. Lo que él quiera, lo que él me pida, eso vamos a hacer. Esa era la idea. Y él así se presenta en su carta al joven Tito. Siervo de Dios. Pero también, junto a este siervo de Dios, se encuentra apóstol de Jesucristo. Apóstol, que nosotros normalmente lo conocemos, lo traducimos como enviado, y es verdad, él era un enviado, estaba siendo enviado con una misión especial de compartir el Evangelio con las naciones. Literalmente deberíamos de traducir esta palabra como emisario, porque esta palabra se usaba para los emisarios del rey, de la realeza. Entonces, cuando el rey o un gobernante le daba un encargo, un mensaje, estas personas tenían que llevar este encargo, llevar esta carta o lo que fuera. Entonces estamos hablando de emisarios de la realeza, ¿no? Y esto apunta al llamado divino que tenía Pablo. Vimos que siervo era un compromiso personal que él había dado al Señor, pero este era un llamado de parte de Dios. Esto es un llamado divino y nos habla de autoridad. Él tenía la autoridad de Jesucristo. Cuando él hablaba en nombre de Jesucristo. Traía un mensaje de parte del rey. Entonces es interesante que él comienza con este balance, ¿verdad? Por un lado es el siervo más bajo, por otro lado tiene la autoridad dada del rey, un representante del rey. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de no enfatizar muchas veces ciertas partes de nuestra identidad y de descuidar otras. Sí somos hijos del Rey, sí somos hijos de Dios, sí somos coherederos con Cristo, sí somos embajadores de Dios, pero también somos siervos inútiles. En todo caso, haremos lo que se nos ha pedido hacer. Nunca debemos de olvidar también esa otra parte, que Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, y nosotros le debemos sumisión a Él. En resumen, podríamos decir, y es un poco lo que veo en la salutación de Pablo, que no se trata de nosotros. No se trata de Pablo y no se trata de nosotros. No somos los protagonistas de la historia. Lo siento, se rompió algún corazón. Pero vamos a ver que hay otro protagonista al cual nosotros debemos de exaltar. Vamos a ver por qué se lo merece, por qué es el protagonista. Enseguida dice en el pasaje, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y ahí cuando empecé a preparar, dije, me gusta esta palabra que es un poco controversial, escogidos de Dios. Si no estuviera predicando y no hubiera anunciado que íbamos a estudiar Tito, pues podría haber salteado a otro pasaje. Vamos a predicar otra cosa. Pero eso es lo lindo.
que está en la palabra de Dios, entonces tenemos que predicar lo que está en la palabra de Dios. Dice, es Dios quien salva a sus escogidos mediante la fe en la verdad predicada. Y esto le pone a Dios como protagonista, porque es Dios quien escoge, es Dios quien salva y es la verdad de Dios. Entonces vemos que se trata de Dios, que nosotros no somos los principales en esta historia de redención. En el griego, no es que yo sea profesor de griego, ¿no? Pero me llamó la atención las palabras que usaba. Entonces, en el griego es kata pistis eklektos. Es que un día si están enojados pueden decir eso rápido, a ver si les sale. Kata pistis eklektos. Kata básicamente se traduce como según, ¿sí? O conforme. Pistis es fe o confianza o convicción moral. ¿Sí? Lo que nosotros entendemos como poner nuestra fe en Jesucristo es confiar en que Él, Jesucristo, es la provisión de Dios para nuestra salvación, que Él es suficiente para perdonar nuestros pecados y que no hay otro Salvador aparte de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otro mediador entre los hombres sino Jesucristo. Esa es nuestra confianza, nuestra fe. En griego, pistis. Pero luego viene eklektos, que esta es una palabra que ha generado un poco de controversia a lo largo de los años. Y esta palabra se traduce como selectos. O, por ende, favoritos. Porque cuando una persona elige o selecciona lo que prefiere. Entonces tiene esta connotación también de favorito. Selectos, favoritos, elegidos o escogidos. Esto es lo que dice la Biblia. Vamos por partes como dijo Charlie. Vamos por partes, ¿sí? Dice, se presenta Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme o según la fe de los escogidos de Dios. Kata pistis eklektos. Ahora, la doctrina de la elección soberana, de que Dios elige quién ha de ser salvo, es una de las doctrinas más controversiales y debatidas de toda la Biblia. Eso lo sabemos, no hay duda. ¿Sí? Los grandes teólogos discuten sobre este tema. ¿Sí? Y es difícil, debemos ser honestos, es difícil digerir el hecho de que sea Dios el que escoja para salvación. Y es difícil digerir el hecho de que si Dios no nos hubiera escogido, nosotros nunca hubiéramos escogido a Dios. Eso es un golpe para nuestro orgullo. Pero honestamente es lo que veo en la palabra de Dios. Es profundo y podríamos hablar mucho más, pero eso es básicamente lo que plantea. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa de salvarme, de escogerme, yo naturalmente no hubiera tenido esa iniciativa de escoger y acercarme a Dios y creer en Dios. Si Dios no me hubiera amado primero, yo no amaría a Dios. Y eso, como dije, es un golpe para nuestro orgullo, porque a nosotros nos gusta tener cierta parte de protagonismo. Entonces, bueno, yo decidí creer, yo me arrepentí, yo puse mi fe, yo. Pero hay algunos pasajes que parecen contradecir este yoísmo. Algunas personas tratan de manipular algunos textos bíblicos diciendo que Dios ya sabía de antemano quién lo habría de escoger y quién no. Cosa que es verdad, Dios sabe absolutamente todo. Por lo cual los escogidos de Dios son aquellos que han decidido por iniciativa propia creer en Él. Pero como dije, estoy convencido que eso no es lo que enseña la palabra de Dios, sino que realmente nosotros somos pasivos en esa elección y Dios escoge personas para salvación. Lo que yo les invito y les planteo esta tarde es que nos podamos deleitar en la elección soberana de Dios. Que más allá de los debates, más allá de las discusiones, más allá de los contrastes y de todo lo que podríamos profundizar en el tema, que nos podamos deleitar en el hecho de que Dios amó, escogió y salvó a un pecador miserable como yo y como vos. Deleitémonos en ese hecho. Deleitémonos en el amor del Señor. Deleitémonos en su soberanía.
Deleitémonos en su poder, que Él puede salvar a cualquier persona. Y deleitémonos en el hecho de que nosotros podemos orar para que Dios obre. Porque si nosotros, si la salvación de los demás dependiera solo de mi predicación, estaríamos perdiendo el tiempo. Deberíamos estar predicándole a nuestros seres queridos que no conocen a Cristo. Y estar 24 horas predicándoles porque tenemos que convencerlos. Pero gracias a esta doctrina también nosotros podemos descansar en Dios. Y sabemos que Dios tiene el poder de poder cambiar una mente, cambiar un corazón y poder aún quebrar la voluntad. Deleitémonos en ser escogidos de Dios. Deleitémonos en la soberanía de Dios. Para Pablo, seamos honestos en esto. Seamos honestos. Para Pablo hubiera sido muy fácil simplemente no mencionar esta palabra. Dejarla de lado. Pablo podría haber dicho, por ejemplo, según la fe, ¿no? Como viene diciendo, según la fe de los que creen en Jesús, a nadie hubiera tenido ningún problema. Los salvos por gracia, amén. Nadie hubiera tenido ningún problema. Pero él usó una y otra vez la palabra escogidos o elegidos. Y me gustaría poder ver algunos pasajes en la Biblia que básicamente dicen lo mismo. ¿Sí? Ustedes me pueden pedir después, yo se los voy a leer por el tema de tiempo. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Hasta ahí esta parte nos gusta, ¿no? Porque dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Amén. Nos gusta, ¿verdad? Porque somos bendecidos. El pasaje continúa diciendo, y quiero que nos podamos deleitar en toda la palabra de Dios, en todo el consejo de Dios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Me parece un pasaje hermosísimo, que nos debe de llenar de adoración y de gratitud a la gracia de nuestro Dios, porque no está basado en nuestra voluntad, no está basado en nuestra capacidad, está basado en la voluntad de Dios, en el afecto de su voluntad, está basado en el carácter de Dios. Segunda Timoteo 2:10 dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces Pablo, que estaba viviendo cosas horribles, como la persecución, ser azotado, naufragios, estuvo a punto de morir, sufrió violencia, acusado, estuvo en la cárcel, y él dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para aquellos que Dios ha escogido puedan recibir la salvación. Segunda de Tesalonicenses, fíjense que Pablo le escribió a Tito, Pablo que estaba en Creta, Pablo le escribió a Timoteo que estaba en Éfeso, ahora Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, 2:13-14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y termino porque la lista es larga, si voy a citar todos los pasajes que hablan de la elección, pero uno que me gusta mucho, que está en Hechos 13:48, que dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, debo hacer algunas anotaciones. Como dije, es un tema muy controversial, no es tan fácil leer un par de versículos, si no, no habría discusiones, ¿verdad?
La soberanía de Dios, que es bíblica, la Biblia habla de que Dios hace lo que quiere y nadie tiene por qué pedirle cuentas. La soberanía de Dios nunca opaca la responsabilidad humana. Y me dirán, te estás contradiciendo. Bueno, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Son como dos vías de tren que van paralelas y nunca se cruzan. Si nosotros pudiéramos explicar todo de Dios y ponerlo a Dios así como en una fórmula, no sería Dios, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Entonces, la soberanía de Dios nunca opaca la responsabilidad humana. El hecho de que Dios escoja desde antes de la fundación del mundo quién ha de ser salvo, no quita la responsabilidad de nosotros como cristianos de predicar el Evangelio, de las personas de aceptar el Evangelio o de rechazarlo. Las personas van a tomar esa decisión, y que Dios nos vaya a llamar y nos vaya a pedir cuentas. Un día nosotros vamos a comparecer frente a Dios cara a cara y vamos a dar cuentas por nuestras acciones y por nuestra fe, por nuestra creencia. Eso también está en la Biblia. Por eso vamos a ver a los apóstoles predicando el Evangelio y llamándolos a arrepentimiento. Cuando alguna persona diga, no tenés que predicar a Cristo porque Dios ya sabe quién va a ser salvo, eso no es bíblico, eso no es sano. Eso es un extremismo que no es sano. Nosotros debemos de predicar y nosotros también debemos de responder a Dios. Ahora, la Biblia sí enseña que Dios abre los ojos para que nosotros podamos ver la hermosura de Jesús. Esto está en 2 Corintios 4:4, lo pueden chequear, es un pasaje que me gusta mucho. Dice que Satanás tiene cegados los ojos de los no creyentes para que no les resplandezca la luz de Jesús. Imagínense qué catastrófico, y podemos pensar en nuestros seres queridos, aquellos que no conocen a Cristo. Bueno, Satanás, el mismísimo Satanás, los tiene cegados para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces no pueden ver la hermosura de la gloria de Jesús. Pero dice que Dios, con el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, dice que abre los ojos de aquellos que han de ser salvos. Entonces, ¿cómo funciona? Nuestros ojos están tapados. Cuando Dios abre los ojos, nosotros voluntariamente, nadie nos obliga, nadie nos pone un revólver atrás, nosotros voluntariamente vemos la hermosura de Cristo y vamos a Él en fe. ¿Es profundo? Sí, es profundo, pero nosotros como cristianos debemos de deleitarnos en este accionar de Dios. La elección de Dios no anula la elección del pecador, solo que la precede. ¿Se entiende? Que Dios tome la iniciativa y tome una elección no significa que yo no tenga que elegir seguir a Cristo. De hecho, tengo que hacerlo. Solo que la Biblia enseña que la elección de Dios fue antes de mi elección por Él. Y que Dios me amó primero, y me escogió primero, y me atrajo primero, antes de que yo pueda acercarme a Él. Entonces, ¿es una verdad profunda? ¿Es un tema controversial? Sí, pero deleitémonos en todo el contexto, en todo el concepto de la palabra de Dios, porque esto es parte también de lo que la Biblia enseña. Y Pablo estaba simplemente introduciendo una carta a un joven pastor. Él podría haber esquivado estas palabras que sabían que iban a generar controversia, pero aparentemente para él no era algo controvertido, era parte de la verdad de Dios. Ahora, si seguimos leyendo el pasaje, dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Sí? Están ahí en el versículo 1 todavía. La verdad de Dios, cuando es creída, produce piedad, u otra palabra, devoción. Si alguna persona dice haber creído a Cristo, dice haber puesto su fe en Cristo, pero no se muestra en su vida, bueno, nosotros tenemos el derecho, si bien no conocemos los corazones, pero tenemos el derecho de preocuparnos y de hablar con la persona. Porque una persona que ha abrazado la fe, que ha abrazado a Cristo, que ha creído la verdad, es una persona que tiene que demostrar piedad en su vida, o devoción, o en otras palabras, santidad. Es lo que se espera de una persona que ha puesto su fe en Cristo.
debe de caminar como Cristo caminó, debe de vivir como Cristo vivió. Ahora, William McDonald, que él tiene un comentario bíblico, él comenta de un predicador, que no nos da el nombre, pero él dice, este predicador, que cuando estaba en el púlpito, la gente deseaba que nunca terminara. Cuando este predicador estaba en el púlpito, la gente deseaba que nunca terminara, que nunca saliera, que nunca bajara del púlpito. Pero cuando lo veían afuera del púlpito, cuando lo veían en su casa, con su familia, en la vida normal, deseaban que nunca hubiera subido del púlpito. Deseaban que nunca se parara atrás de un púlpito, porque su vida era totalmente contraria a aquello que él predicaba. Puse el ejemplo de un predicador porque obviamente es algo grave, que una vez como muy hipócrita pararse adelante y decir que hay que portarse bien y después tener una doble vida. Pero esto aplica para todo creyente, para toda persona que profesa ser cristiana. El Señor espera, o es lo normal, que cuando nosotros estamos en Cristo nos comportemos como una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas a nueva. ¿Vamos a ser perfectos? No, no vamos a ser perfectos. Pero sí se espera que estemos en este proceso de santificación, donde empecemos a caminar cada día más como Jesucristo y que lo podamos honrar y glorificar con nuestra vida, no solo de palabras, sino con nuestra vida. En el versículo 2, si me acompañan en el texto, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El carácter veraz de Dios produce esperanza. Nosotros, como cristianos, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza viva y real. Nos dice el texto que Dios no miente. Pero en Juan también vemos que Jesús es verdad. Y unos capítulos más adelante, en Juan 17, también sabemos que su palabra es verdad. Entonces nosotros estamos frente a un Dios que no tiene mentira, un Dios que no miente, un Dios que es sumamente verdadero. Satanás es el padre de mentira, pero Dios no miente. Y eso es lo que nos tiene que dar esperanza. ¿Por qué? Porque si Él dijo que te espera la vida eterna, entonces te espera la vida eterna. Si Él te dijo que no hay condenación, entonces no hay condenación. Si Él dijo que estás perdonado, entonces estás perdonado. Porque Dios no miente. Y eso nos tiene que dar esperanza real para nuestra vida. Para poder, eso tiene que ser una motivación para vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Ahora, la vida eterna es una posesión presente, pero también la vida eterna es una esperanza futura. Nosotros tenemos vida eterna, pero también esperamos la vida eterna. Por ejemplo, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tenés vida eterna? Sí, tenés vida eterna si has creído en Jesucristo. Si has creído en el Evangelio, tenés vida eterna, hoy tenés vida eterna. Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez Pablo diciendo: las cosas que me pasan acá, estas aflicciones, este sufrimiento, no se comparan con la gloria que ha de revelarse en el futuro, en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces, tenemos vida eterna, pero también esperamos, ¿sí? Tenemos una esperanza en el más allá. Hoy disfrutamos los frutos de la redención, pero nuestro gozo será completo una vez que estemos en la presencia de Jesucristo. Amén. Ahora, a veces malinterpretamos lo que es la esperanza. Y justo estos días estuve meditando un poco en eso, ¿no? Lo que es esperanza, y a veces nosotros confundimos con lo que es ilusión. Ustedes habrán escuchado del caso del jugador de fútbol Emiliano Sala, ¿sí? Que su avión cayó en el Canal de la Mancha. ¿Están enterados de las noticias esas? ¿Sí?
Obviamente todos conocemos porque era un jugador de fútbol, era alguien famoso, conocido. Humanamente era imposible pensar que él iba a estar vivo. O sea, las chances eran mínimas, ¿sí? Mínimas. Era muy difícil, y más cuando cada día que pasaba era más difícil. Pensar que podía aparecer el hombre vivo en alguna isla era muy difícil. Sin embargo, cuando escuché a la hermana, que si la escucharon de parte del corazón, días después del accidente, la hermana decía: no dejen de buscarlo, búsquenlo, porque yo sé que está vivo, yo siento que está vivo, no hay que dejar de buscarlo. Y empezó una campaña que junto a jugadores de fútbol y bueno, gente famosa obviamente, movieron para que se empezara a buscarlo hasta que encontraron el avión, lamentablemente el cuerpo. Ahora, eso es ilusión. Todos sus seres queridos tenían la ilusión de encontrarlo con vida. Busqué la definición de ilusión. Dice el diccionario: esperanza, con o sin fundamento real. Fíjense la diferencia de lo que es la ilusión. Con o sin fundamento real. De lograr o de que suceda algo que se anhela o se persigue y cuya conclusión parece especialmente atractiva. Bueno, eso no es lo que tenemos como cristianos. Nosotros no estamos ilusionados, no es un cuento de hadas, no es que nosotros esperamos que bueno, cuando se baje el telón, cuando bueno, si nos morimos o nos atacan a algo, y bueno, ahora ahí vamos a ver si hay vida eterna. No, no es eso, no es una ilusión. Nosotros tenemos una esperanza, es un ancla firme que no nos deja mover bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna tormenta. Nosotros sabemos que Dios nos ha rescatado, que nos ha comprado por precio, que nos ha salvado, y que el día que nosotros no estemos en esta tierra vamos a estar en la presencia de Dios. No es simplemente ilusión, es esperanza, y eso debe ser celebrado cuando cantamos, cuando leemos la palabra, cuando compartimos de Cristo, cuando vienen las tentaciones, cuando los días son difíciles. Debemos aferrarnos a nuestra esperanza, una esperanza viva e inconmovible. Lo nuestro no es ilusión, no es una posibilidad, tenemos una seguridad. Y el texto también habla de una promesa. Si ustedes me siguen en el texto, dice: Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, antes del comienzo de los tiempos. ¿A quién le prometió? Bueno, le prometió a su Hijo eterno. Y Él va a cumplir esa promesa. Recién leímos Efesios 1:4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se produce la elección? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda Timoteo 1:9, el otro joven pastor, dice: Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo recibiste la gracia? ¿Cuando empezaste a venir a la iglesia? ¿Cuando te empezaste a portar bien? ¿Cuando creíste? No. Antes de que fuera fundado este mundo y antes de que existieras, recibiste gracia, en lo que está enseñando desde Pablo a este joven pastor llamado Timoteo. Cuando te sientas desanimado, cuando tengas ganas de tirar la toalla, recordar la hermosura del Evangelio, de todo esto que estamos hablando, que sé que es profundo y que puede a veces conmocionar un poco, pero es mi deseo que esto te produzca hambre y que puedas llegar a tu casa y abrir las Escrituras y profundizar y anotar preguntas y orar y, entre comillas, ¿no?, luchar con Dios, con el texto, para conocerlo más, para darle adoración con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deleitarte en el Evangelio, en la hermosura del Evangelio. Dios te ha escogido para que conozcas la verdad y vivas una vida piadosa. Dios te ha escogido para eso. Adelante, vamos a vivirlo. Tenés una esperanza real e inconmovible, no es una ilusión, porque Dios no miente. Tenés esperanza, entonces adelante, toma valor y vivamos la vida cristiana. Los versículos 3 y 4 del texto dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito,
verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando leí esto, la pregunta que debería surgir es: ¿quién es nuestro Salvador? Porque en el versículo 3 dice: Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador entonces, según el versículo 3? Dios el Padre. Pero en el versículo 4 dice: ¿quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Esto es un argumento sobre la Trinidad, porque Dios se llama un Salvador y Jesús se llama un Salvador. Entonces no hay dos Salvadores, es que Jesús es Dios. Capítulo 2, versículo 13. Entonces cuando hablas con alguna persona de una secta, otra religión, es uno de los pasajes que puedes usar. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le llama a Dios? Gran Dios y Salvador, que lo es. Por eso le cantamos. Si ustedes se dan cuenta, todas las canciones, ¿a quién le cantamos? A Jesús, a Cristo. Nuestras oraciones son guiadas y son en base a quién, a los méritos de Cristo, porque es nuestro evangelio. Si Él no fuera Dios, entonces no tendríamos nada de que hablar de Él. Dice: a través de la predicación de la palabra, que es lo que Dios le ha mandado a Pablo. El Dios que soberanamente escoge quién ha de ser salvo, soberanamente ha escogido que sean salvos a través de la predicación del evangelio. Y la predicación no se limita a Pablo y al resto de los apóstoles, que sí fueron mandados a predicar, obviamente. No se limita al pastor y los misioneros. Vos podés y debes compartir el evangelio con otras personas, porque estamos hablando de un gran tesoro, estamos hablando de algo que es increíble, que la profundidad del evangelio es algo hermoso. Entonces debemos de compartirlo con otras personas. Predicación no es solamente detrás del púlpito. De hecho, las más lindas oportunidades quizás se dan en el día a día, con personas que nos cruzamos, con oportunidades que Dios nos da, de poder compartir la bondad de Dios, poder compartir el sacrificio de Jesucristo, y quizás Dios te use para que alguna persona reaccione a la fe. Así que predica el evangelio y comparte a Cristo. Hazlo como un estilo de vida, que es algo normal. Amén.